Amén. Dios les bendiga en esta mañana a todos. Este mayo 10 de, el 20 10 de mayo del 2020. Feliz Día de las Madres a todas las mamás. A los que todavía tienen su mamá, aprovechenla, denle un abrazo, llámenle y díganle que la quieren, porque los que ya no la tenemos, pues no podemos hacer nada, simplemente recordar cuando estuvo con nosotros. Pero felicitamos a todas las mamás en este día, que Dios las bendiga y que les siga dando paciencia con sus hijos, porque son tremendos. Pero bueno, entonces hoy en este día le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos permite una vez más aprender aquí de su palabra con la familia reunidos. Y ya estamos ahora en este 10 de mayo, donde ya gracias a Dios parece que todo se está poniendo otra vez, pues está volviendo no a la normalidad, pero ya hay poquito más de, se ve más actividad, movimiento. Y Dios en este tiempo nos ha ayudado para aprender de su palabra, para estar listos para la iglesia y para estar preparados más que todos, porque sabemos que la venida del Señor, el día del arrebatamiento, está más cerca que nunca. Y le damos gracias a Dios porque sabemos, hemos estado viendo su palabra en este libro de Apocalipsis, todas las cosas que vendrán sobre este mundo. Y aunque serán las cosas muy terribles, así aún muchas cosas no se arrepentirán y seguirán viviendo como si nada. Pero Dios ha dado esta oportunidad a la iglesia para aprender, el que le aprovechó el tiempo para estar en comunión con Dios en este tiempo que estuvimos aislados, pues gloria a Dios. Pero el que no, pues ni modo, ¿verdad? En estos días le doy gracias a Dios porque durante la semana en los estudios bíblicos, pues aquí, ¿verdad? Hubo personas en la familia que decidieron entregar su vida a Cristo y estar preparados para ese día. Y le damos la honra y la gloria a Dios por esa decisión que tuvieron mis hijos, que vieron las cosas que vendrán, y no por miedo, sino por amor a Cristo, seguirle. Entonces, en esta mañana ya no vamos a hablar tanto ya hemos hablado mucho de todo lo mal que viene para esta humanidad, y ahora vamos a dar un poquito de alegría, de las cosas buenas que vienen, para las cosas que le esperan a todas aquellas que han dado su vida a Cristo, porque no todo es malo. Dice su palabra de Cristo que el mundo lo aborreció, y no lo recibieron, ahí como está en Juan 1:1. Dice que al mundo vino, a los suyos vino y ellos no le recibieron. Pero le damos gracias a Dios por los que le hemos recibido. Y así, aunque la iglesia por toda su historia ha padecido persecución, desde el tiempo del inicio de la iglesia, ha padecido persecución, ha padecido muerte, ha padecido tantas cosas que han padecido nuestros hermanos a través de la historia, pero viene algo glorioso, que es el arrebatamiento, y estaremos con el Señor. A la iglesia es privilegiada, porque la iglesia tiene algo que las demás personas, ni el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, gozarán, ni aún los que se queden después del arrebatamiento, los que sobrevivan en ese tiempo, aunque van a ser salvos, no van a tener los mismos privilegios que va a tener la iglesia. La iglesia es privilegiada, y ahorita lo vamos a ver aquí en este capítulo 21 de Apocalipsis, 21 y 22. Vamos a ver esos privilegios que se le van a dar a la iglesia. Somos privilegiados, por eso es muy importante que tome una decisión, que afirme su vida en Cristo, porque es una gran oportunidad que tienen para recibir a Cristo, para estar preparados para este día, porque el arrebatamiento ya está más cerca que nunca. Y si usted no está listo, se va, pues no digo que no va a ser salvo, a lo mejor después del arrebatamiento
va a tener la oportunidad, pero ya va a ser con más pues va a ser más feo, va a ser más difícil ser salvo. Y ahorita que tiene la oportunidad, que simplemente es con arrepentirse, confesar a Jesucristo como su Salvador y su Señor y Salvador, y creer que Él es el Hijo de Dios, que por su muerte en la cruz pagó por sus pecados, por mis pecados, que resucitó al tercer día y que vendrá, y creerlo de corazón. Entonces ese es todo lo que tiene que ser para ser salvo. Pero ya después, entonces sí, será muy lamentable. Será salvo, pero va a ser más por medio de decapitación y de persecución. Así que no pierda esta oportunidad de ser salvo en estos momentos que aún hay tiempo. Y vamos a hablar en esta mañana de las cosas que nos esperan, ese privilegio que se le dará a la iglesia, que no lo tiene nadie, sino solamente a la iglesia es este privilegio, y somos privilegiados en Cristo por simplemente creer en el Hijo de Dios. Y esto es lo que nos va a esperar a todos aquellos que hemos dado nuestras vidas a Él. Y ahí está el capítulo 21, ahorita lo leímos. Apocalipsis 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aquí vemos a la esposa, a la iglesia que vivirá por la eternidad con Cristo. Dice el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. He aquí, el Señor mismo, Él limpiará toda lágrima de sus hijos, de todos aquellos que recibieron a Jesucristo. Como lo dije, la iglesia siempre ha padecido persecución, siempre ha sido perseguida. La verdadera iglesia de Cristo, no las religiones que siguen a Cristo, no, los salvos de verdad. La iglesia, la manada pequeña siempre ha sido perseguida por la historia. Y aquí el mismo Señor, Él limpiará nuestras lágrimas. Versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago todas las cosas. Y me dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que este privilegio que se nos da a la iglesia, pues es motivo de estar contentos, de estar alegres, porque al final al final del tiempo, vamos a estar gozando de unos beneficios que nadie los va a tener. Entonces es dichosa la esposa, la iglesia de Cristo. Versículo 8, no es para todos. Fíjense los que no entrarán en esta nueva ciudad. ¿Cómo dice el versículo 8? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Entonces aquí en esta nueva ciudad no va a haber cosa mala. Todo va a ser bueno. Va a ser lo mejor, como desde el principio era el plan de Dios, tener lo mejor para nosotros, y esa es la vida que nos espera. Y aquí más adelante, aquí vemos a la nueva Jerusalén descender del cielo. Ahora vamos a leer del 9 hasta el 27. Fíjense cómo comienza. Dice el apóstol Juan, viendo esto, dice, versículo 9, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré a la desposada,
a la esposa del Cordero. ¿Quién es esta esposa? La iglesia. La iglesia. Entonces aquí la vemos descender del cielo. Dice, dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Recuerden que en estos momentos ya la tierra fue purificada, ya fue pasada por todas las cosas más terribles que se puede imaginar el ser humano. Aquí ya la iglesia, ya el mundo ya está purificado y ya está lista para que baje la iglesia. Dice, 3 versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y el fulgor de su semejante a la piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como de cristal. Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas ángeles, y 12 ángeles, y nombres inscritos, que son, ¿quiénes son esos 12 nombres? Las tribus de Israel. Que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Si alguien se sabe cuáles son estos 12 nombres, ¿los puede decir ahorita? Sí, de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob. Okay, I know Naphtali. Ándale, bueno, Neftalí. Bueno, entonces aquí vemos en este muro a los 12 nombres. Hey, David también, ¿no? No, estos son de las tribus de Israel, de los hijos de Israel. ¿Te acuerdas cuando José fue vendido a los mercaderes que lo vendieron en Egipto? Los 2 hermanos, 11 hermanos de él, esos son los nombres que están inscritos ahí. Sí, Rubén, Asher, Dan, Neftalí, Simeón. Bueno, entonces ahí en ese muro van a estar estos nombres inscritos. Dice, al oriente, fíjense cómo es esta nueva ciudad. Dice, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Los que saben de matemáticas o de de ¿cómo se dice? De geometría. ¿Qué están viendo aquí? Un cuadrado, ¿verdad? Entonces dice, con 3 puertas, dice, a cada uno, al norte, sur, este y oeste, a los cuatro lados. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Aquí el muro es la barra, la cerca. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, en el primer muro vemos que estaban, ¿quién? Las 12 tribus. Y en este otro muro de la ciudad dice que tiene 12 cimientos, y sobre de ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, para aquellos que creen hoy en día que aún hay apóstoles, que se autonombran apóstoles, cuando conozcan a uno o venga uno de ellos a presentárseles ahí, pregúntele en qué parte, en qué nombre está inscrito tu nombre, si solamente hay 12, ¿verdad? Entonces es una manera de confrontarlos. Versículo 15 dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Da aquí descripción de cómo será esta ciudad. Dice, la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y el medio de la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Así que vemos como si fuera un cubo, un cuadrado gigantesco, grandísimo. Aquí da las medidas. Dice,
y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de un ángel. Entonces, anteriormente en la antigüedad, esta era la medida de un codo, de aquí, del hombre, de aquí a... Wait, that's a codo? Este es un codo. Really? Ajá. No, pero. Now it's only this, right? No, es este. Y es aproximadamente de 18 pulgadas. Estamos en Estados Unidos, no sé cuántos centímetros serán. Pero es más o menos lo que abarca un codo, que es el tamaño de ángel, es semejante a nosotros. Dice que somos... A ver, aquí nos van a traer una foto. Ok. Ah, sí. ¿Ves? Sí, Cubit, es así. ok. Es que soy de allá. Bueno. Entonces, el ángeles tiene nuestras mismas, somos hechos semejantes a ellos. Sí, nosotros somos semejantes a ellos. Entonces, si tomamos la medida, pues es, en otro estudio dice que va a ser como de 15 kilómetros de su medida. El material de su muro, ¿dónde me quedé? Aquí, en el 17. Dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era fíjense, ¿de qué era? De oro puro, semejante al vidrio limpio. Está una historia donde, bueno, no, ahorita no hay tiempo para contarla, pero está muy, muy chistosa, donde dice que esta persona, bueno, no la voy a contar, está muy larga. Dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Vemos entonces esta ciudad que, pues, si nomás cerramos los ojos y nos imaginamos algo grandísimo, pues, wow, ¿verdad? Si ustedes han visto las mansiones más lujosas de las personas que han hecho aquí en la tierra, los palacios que han hecho lo más preciosos que se han visto, la mayoría tiene pisos de mármol, es uno de los materiales más bonitos, muros muy, muy preciosos. Pues no se comparan, no hay manera de comparar esta ciudad no le ha llegado, las personas que han querido hacer algo así tan lujoso, no, ni siquiera a sus pies, porque vemos aquí piedras que son preciosas. Dice, ¿dónde me quedé? En el 21 dice, y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era ¿de qué? De oro puro, transparente como de vidrio. Entonces, dice Jesucristo, cuando les dice a los apóstoles, dice, voy aquí a hacer hogar. Sí, que iba a preparar hogar para nosotros. Ese lo vemos ahí en el Evangelio de Mateo, pero no vamos a ir ahí, pero aquí todos ya conocemos esa escritura donde dice que he aquí os dejo y voy a hacer morada porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Entonces el Señor ha estado bastante ocupado haciendo esta gran mansión para nosotros, que tiene preparada para aquel día, y ya la tiene lista. Entonces, ese va a ser nuestra donde estaremos, la iglesia. Sí cabe espacio un poquito para contar no es chiste, pero era una persona que era tan rica que tenía todos sus bienes y pues no sabía qué hacer con ellos, y decidió vender todo lo que tenía y
y pues no era tan rica porque solamente con todo lo que consiguió hizo hacer solamente 2 lingotes de oro. Y cuando murió dijo pues que se los iba a llevar, ¿verdad? Yo no sé cómo le hizo, pero total que cuando iba ya a ir a entrar al cielo, ya pues bueno, supuestamente, ¿verdad? Iba a entrar al cielo um, ya cuando iba a pasar ahí con San Pedro, que le dicen, supuestamente, este es un chiste, sí, no nada que ver con el cristianismo, pero bueno, esta persona quería entrar ahí a meter sus 2 lingotes de contrabando al cielo, ¿verdad? Y ahí Pedro le dice, a ver, pues le dice a los ángeles, a ver, pues trascúlquenlo. Y luego estaba bien asustado la persona y donde lo trasculcan, ¡pum!, se le caen los 2 lingotes de oro. Y Pedro le dice, ¿qué fue eso? Le dice, traía 2 piedritas. Eso. Entonces, bueno, es solamente El para oro allá es tan puro que es cristalino. es solamente una ilustración de que por lo más que el hombre se esfuerce aquí en el mundo para tener todo el dinero y todas las riquezas del mundo, comparadas allá en el cielo van a ser como si nada. Las calles van a ser de oro. Así que no vale la pena sacrificar su vida por querer ser millonario en este mundo. Ese es el punto de esta historia. Ok, entonces dice, yo vi a 22 a 21, dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Entonces, si son 4 lados, ¿cuántas puertas tiene cada lado? 3, ok. Entonces, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Aquí, ¿por qué no va a haber templo? Desde que nuestro Señor, bueno, desde que Dios Padre, Jehová, cuando habitó aquí en la tierra, cuando vino con el pueblo de Israel, ¿se recuerdan que se le hizo un tabernáculo? Y tenía su templo donde moraba, ¿verdad? Que era de hecho de pieles de animales, y ese fue el primer donde no era templo, pero era donde Dios vivía. Entonces el primer templo que se le construye, ¿quién me puede decir? Okay. ¿Cuál fue el primer templo que se le construyó? El arca David puso en su corazón hacerle un templo a Dios, y David, él tenía el deseo de hacerle una casa a Dios aquí en la tierra, y Dios le dijo que no, porque por sus manos había corrido mucha sangre y no quería, pero que su hijo que siguiera, él se lo iba a construir. Entonces el rey Salomón le hizo un palacio, un templo hermosísimo. Ese fue el primer templo. Después fue destruido por causa del pecado de Israel, fue destruido. Dios usó al enemigo, a otro imperio. ¿Dónde? Babilonia lo destruyó, y después lo volvieron a reconstruir otra vez. Ya en los tiempos de Jesús ya estaba reconstruido el segundo templo, y era donde hacían sacrificios y donde todo estaba otra vez como antes, como en el primer templo. Pero ahí en el capítulo 24 de Mateo, Jesús les dice que así como ven este templo, porque los discípulos lo llevaron a verlo, eso lo puede ver ahí en el capítulo 24 de Mateo, le dice, así como los discípulos como queriendo impresionar a Jesús, ¿verdad? Como, mira qué bonito el templo. Entonces Jesús les dice, de verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y ese templo era con paredes de oro, de lo más bonito que podía haber. Era tapizado, tenía mucho oro adentro. Y dice que después, en el año 70, cuando fue destruido por los romanos, dice que como en el fuego se estaba deshaciendo el oro, muchos se llevaron las piedras con el oro ahí. Cumpliéndose una vez más lo que habla Jesús, que sus palabras son fieles y verdaderas, y así como les dijo, así pasó, y ahí fue destruido el segundo templo. Ahora,
en estos días ya tienen todo listo para construir el tercer templo, que ya lo tienen para 6 meses, dice que es el máximo tiempo que se tardarán en hacerlo, pero ya tienen todo armado. Ya nomás falta dónde lo van a hacer, que por algún motivo todavía no lo construyen, pero se va a volver a hacer este tercer templo, que es donde se va a manifestar este hombre de perdición, ya lo habíamos visto, el hombre de pecado. Por eso en la profecía, y cuando veamos que estamos atentos de todo lo que esté pasando, es cuando en Israel se construye este tercer templo y se manifieste este hombre. Entonces sí, va a estar, los que se queden aquí, pónganse atentos a estos acontecimientos que pasarán muy pronto. Entonces aquí dicen, acá ya no vemos que hay templo, porque dice en el versículo 22, ¿cómo dice? Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, el Señor siempre ha habitado en templos, ¿verdad? En el primer templo, Dios habitaba ahí en el templo que hizo el rey Salomón. En el segundo, después de Samuel, fue construido el segundo templo. Siempre ha habido templo para donde Dios mora. Y ahorita no hay templo, pero aquí en la tierra. Pero sí hay un templo. ¿Cuál es el templo de Dios ahorita? La iglesia. Ahorita es donde Dios mora en los creyentes. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Pero Dios siempre tiene donde tiene que tener donde morar. Y aquí vemos que ya no mora. Entonces aquí ya no hay templo, perdón. Dice aquí, y no vi en ella templo, ya no va a ser necesario otro templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Amén. Amén. Entonces allá va a estar ya no veremos templo, sino que Él será el templo. Versículo 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios se ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ya no vamos a tener viles de luz, pero bueno, ese nomás es una tonta manera de decirlo, pero en el versículo que podemos ver más, donde podemos ver la gloria de Dios, y se recuerdan cuando Moisés se le fue dado las tablas allá en el monte Sinaí, cuando bajó, dice que no lo podían ver, que porque su rostro estaba alumbrante. Entonces, Dios es luz, y aquí la vemos reflejada. Aquí no va a haber necesidad de sol ni de luna, porque el Señor mismo, la gloria de Dios, nos alumbrará. Dice 24, dice, las naciones que hubieren sido salvas andarán a luz de ella. Está hablando de las naciones que aquí estas naciones que está hablando son aquellos que van a pasar la gran tribulación. Dice, las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra a las naciones de ella. No entrará fíjense bien lo que dice el versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa, ¿qué? Inmunda o que hace abominación y mentira. Esto que está acá reflejado en el versículo 8, que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, estos no entrarán ahí, sino, ahí dice adelantito en el versículo 27, a la segunda parte, ¿cómo dice? No entrará Sino solamente los que están Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Se recuerdan de ese libro que estuvimos hablando?
del libro de la vida, que todos los que creen en Cristo, ahí sus nombres están siendo inscritos, todos los que han creído en Él. Solamente ellos podrán estar en esta ciudad, entrarán. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol, ¿de qué? De la vida, que produce sus frutos. ¿Cuántos? 12 frutos cada mes. Cada mes da un fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Dónde recuerdan que vieron este árbol? En el Edén, cuando Adán y Eva fueron desobedientes a Dios. Dice que había dos árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cuál fue el que comieron los Adán y Eva? Comieron de la ciencia del bien y el mal. Entonces Dios ahí puso unos ángeles con espadas ahí para protegerlo y fue quitado de ese árbol. Aquí lo volvemos a ver desde Génesis. Es la única parte en la Biblia donde se ve en este árbol. Fíjense bien, desde el principio y ahora lo vemos al final. Entonces aquí Dios pone el árbol que es el árbol de la vida. Por eso vamos a ser eternos. Dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Fíjense que nomás está el árbol de la vida. El árbol de la ciencia y del mal, ese ya no está, nomás el árbol de la vida. Ok, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Sí. What kind of fruit was it? No, la Biblia no lo dice. El enemigo Satanás piensa que fue la manzana. Ha hecho creer a las religiones que fue la manzana. Si ustedes se ponen a pensar en la tecnología, ¿cuál es la marca más poderosa, que vende más? Apple. Y no es una manzana. Fíjense, ¿quién tiene un Apple? Sí, Ok. ¿Qué muestra esa manzanita? la manzana Mordida. ¿Ok? Y esa va a ser una de las tecnologías que usará el enemigo ya después que la iglesia sea levantada. La manzanita, la tecnología. Fue porque lo usa como orgullo, pero ha hecho creer. No, la Biblia no dice qué fruto era. Solamente hacen creer que fue la manzana, pero ese es su símbolo que ha usado el enemigo como la tecnología. Ok, dice, versículo 22:3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán, ¿cómo dice el 4? y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Amén. Y verán su rostro y su nombre estarán enfrentes. A todos se nos va a dar nuestro nuevo nombre. No sé cuál será sí. Cada quien ahí, Dios no lo va a poner, no, yo no sé. Entonces dice, no habrá más ahí, más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, sino la luz del sol, ni de la luz del sol, porque Dios el Señor nos iluminará y reinaremos por los siglos de los siglos. Amén. Este es el privilegio que tiene la iglesia. Nosotros la iglesia estará dentro de la ciudad. No aquí en el versículo donde dice, y las naciones, ¿dónde decía? Ya me pasé. 24, en el 21, 24 dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ellos. Nosotros, la iglesia siempre estará habitando en la gran ciudad, en ese cuadrote, en ese cubo gigante, ahí donde tiene muros hermosos, allí es donde vivirá la iglesia con Cristo Jesús. Ese es el lugar preparado para
para la iglesia. Por eso digo, la iglesia tiene este privilegio, nosotros reinaremos. Ahí lo dice en Apocalipsis. ¿Dónde está? El versículo 1 y 6. Bueno, el versículo 5, ¿alguien lo lee? De Apocalipsis 1. 1:5. Sí, Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito. de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a la iglesia. A él será la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Está otro versículo donde habla, donde nosotros estaremos con él reinando. Fíjense cómo dice ahí en el capítulo 20. Para entenderlo un poquito más vamos a ir a... Bueno, aquí habla de los 1000 años. El capítulo 20 en Apocalipsis, versículo 4 y 5. ¿Alguien lo lee? Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Entonces, ahorita que estamos en tiempos antes del arrebatamiento, antes de que la iglesia sea arrebatada de este mundo, supongamos ahorita la iglesia ¡pum!, desaparece y se va hasta el cielo con Dios, hasta el tercer cielo con Dios. Ya de aquí ya la iglesia ya no se ve hasta que baja la nueva Jerusalén. Y entonces, después de que ya la iglesia sea arrebatada, los que se hayan quedado, que va a ser cuando va a haber más personas salvas que lo que ha habido en toda la historia de la iglesia, todas estas personas van a ser muertas decapitadas por rechazar la marca de la bestia. Entonces ellos van a estar después que sean decapitados, van a estar en un lugar apartados. Después que Jesús haya destruido al enemigo, que lo haya encerrado, dice que lo va a encerrar por 1000 años. Ahí lo vemos en el capítulo 20, en el 1 al 3, ¿cómo dice? Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y al otro por 1000 años. Y lo arrojó por 1000 años. Lo arrojó por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto deber ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, la iglesia ya se va hasta allá, hasta el cielo. Pasarán 1000 años, poquito más de 1000 años, 1007 años, porque dura 7 años la gran tribulación. Entonces estarán 1007 años allá en la presencia de Dios, mientras que acá en estos 1000 años, los que no se marcaron, los que sean salvos por medio de decapitación, por rechazar la marca, a ellos después van a vivir 1000 años aquí con Cristo. Aquí va a estar aquí viviendo. Estos decapitados van a vivir 1000 años, pero nosotros estaremos allá arriba. Ellos estarán aquí por 1000 años y nosotros, la iglesia, allá arriba. Entonces por eso dice el versículo 4, dice, y vi tronos, aquí la iglesia juzgando, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado, ¿a quién? A la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Capish? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Aquí todavía la tierra no va a ser purificada. Aquí todavía, aquí la reina, la tierra van a vivir estas personas que van a vivir la gran tribulación.
Después dice aquí, fíjense cómo dice el versículo 5, pero los otros muertos, nosotros, la iglesia, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahí en el versículo de 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Fíjense aquí lo que le dice a la iglesia. ¿Cómo dice el 6? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nosotros reinaremos 1000 años. Entonces aquí dice bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que seremos sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinaremos con él 1000 años. Estaremos reinando a estas naciones, pero allá en la casa de Dios arriba. O sea, los que murieron por causa de, ya después del arrebatamiento, ¿verdad? Sí, los primeros, dice, la primera resurrección es cuando la iglesia sea levantada. Y luego estos de los que está hablando son los que murieron entre... Sí, en ese tiempo, Quiero hacer una pregunta pero no sé si fuera de que estás grabando. Ok, ahorita que se termine. Pero entonces, aquí dice en Tesalonicenses, aquí vemos la primera resurrección. Tesalonicenses 4, 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los muertos en Cristo que ya murieron, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza, los que se mueren sin Cristo. Esos ya no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos estas palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, ¿quiénes son los que vivimos? Nosotros los que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos a los que durmieron, a los que murieron en él, ¿ok? A los que ya están muertos, al hermano, siempre David dice al hermano Isaías, a ellos no nos vamos a adelantar, sino que ellos van a resucitar. Dice, ¿por qué? Fíjense, porque el Señor mismo, versículo 16, 4:16, 4:16. Primera Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera resurrección, la que está hablando acá en Apocalipsis 20, para que quede bien claro. ¿Ok? Esa es la primera resurrección. Luego nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con él, juntamente con ellos, con los que resucitaron, con los que ya estaban muertos, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia tiene este privilegio que va a estar cerca con Dios todo este tiempo. Por eso les digo, aprovechen este tiempo, porque la iglesia es la única que tiene este privilegio que nadie más tiene. Por eso allá en el versículo de Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes, porque estaremos reinando a estas personas que se hayan quedado después de la gran tribulación. Así que la iglesia es, ¿cómo se dice privilegiado en inglés? Somos privilegiados. ¿Ok? No pierdan esta gran oportunidad que nos está dando Dios, porque ya estamos a tiempo, ya estamos a poco tiempo de que esto ocurra. Ya hemos visto el próximo video que voy a hacer. Les voy a enseñar todas las cosas que están preparadas para que ya todo está nomás de que la iglesia sea quitada. Entonces sí, se va a hacer el enemigo va a tener, va a tener todas las no va a haber quien lo detenga.
se le va a dar se le va a dar la oportunidad de que haga lo que siempre ha querido hacer, destruir a la humanidad. Así que no, sí, no perdamos esta gran oportunidad. Feli ya la tomó, David, todos los que estamos aquí, no sé si tú, Nat, Levi está muy chiquito, pero aprovechen el tiempo, todos los que estén oyendo este mensaje, aprovechen porque lo que viene después, como les dije ahorita, simplemente la salvación es por arrepentimiento de corazón y confesarlo con la boca. Después ya no será así tan fácil, después va a ser por medio de persecución, por medio de que no se dejen marcar y rechazar al enemigo, a Satanás. Entonces, ya para terminar, vamos a leer la segunda parte del capítulo 22. Dice, la venida de Cristo está cerca, ahí en 22:6, Apocalipsis. Y me dijo estas palabras, Jesús, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Esto hace más de 2000 años cuando lo escribió Juan. Si ya pasaron 2000 años, ¿qué creen que estamos ahora? Pues más pronto. ¿Ok? Esto ya está a la puerta. He aquí vengo pronto, dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, de todo lo que hemos estado estudiando en este periodo de la cuarentena. Bienaventurados somos porque hemos estado aprendiendo mucho de esta palabra. Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. O sea, aquí vemos que es consiervo de nosotros los ángeles. Y los que guardan las palabras de este libro. ¿Quiénes son los que guardan las palabras de este libro? Los que las hemos estado estudiando y leyendo. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Aquí por eso les dije, después de esta cuarentena, que Dios dio para oportunidad de que nos pusiéramos a cuentas con Él, que estuviéramos en comunión con Él y preparados para este día, aquí le dice, les dije que unas personas se iban a usar este tiempo para estar con Dios, pero otras personas les iba a pasar como si nada, no les iba a importar. Entonces aquí da este consejo, dice en el versículo 11, ¿cómo dice? El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Amén. Entonces el que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia. ¿Quién es justo? No, pero somos justos en Cristo Jesús. La iglesia es el que es justo, porque somos justos por su sacrificio de Dios. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más. ¿Ok? Entonces aquí el versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, ¿qué es el galardón? Un premio conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Ya les dije una vez, y la Biblia nos lo confirma, la iglesia no padecerá a condenación, sino que seremos galardonados. A cada quien Dios nos dará un premio, nos dará esta recompensa por haber creído en el nombre de su Hijo. Entonces dice aquí, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por sus puertas en la ciudad. Amén. Entonces, aquí lamentablemente hay otra mala palabra para los que no lo van a hacer, ¿verdad? Los que no van a hacer caso. Dice, más los que, híjole, estarán ¿dónde? Fuera. Afuera.
¿Quién más? y y los hechiceros, Los hechiceros, los los fornicarios, fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y todo aquel. y hace mentira. Entonces los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. ¿Ok? So, estas personas, estas personas están excluidas de entrar al. So, si usted ha decidido seguir a Cristo, gloria a Dios. Davidcito, ¿te conectas con Ay, la galleta? se me acabó la pila. No sigue grabando. Ok, ya se me va a terminar la batería, pero ok. Entonces, seamos dichosos, seamos bienaventurados, porque Cristo viene. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El versículo 10 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Ya para los últimos 3 versículos dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. So, no nos podemos ni quitar ni agregar, sino simplemente hacer lo que está escrito aquí. Ya, ahora sí, últimamente, el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente, ¿quién es él? Cristo Jesús. Ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que no pierda el tiempo. Reciba a Cristo. Sea parte de esta gloriosa, de esta dichosa, de este privilegio que Dios dará a su iglesia, que aún está a tiempo, que Cristo viene, el arrebatamiento viene, y si no entregó su vida a Él, pues después, como les dije, ya será muy triste. Maranata, Cristo viene. Dios le bendiga. Amén.